Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana nos muestra claramente cómo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como podemos decir misioneros en esta tierra, necesitamos romper toda barrera que nos impida llevar el mensaje de salvación a otras personas, en otras naciones, en otras culturas, en otras lenguas. Porque de otra manera entonces el Evangelio no podría ser predicado en todo el mundo si dejamos que esas barreras culturales, raciales, de lengua o de cualquier otro índole nos impiden penetrar con el Evangelio. De tal manera que esta semana vamos a aprender, a comprender, al estudiar esta lección, cómo es necesario romper esas barreras que nosotros le llamamos cultura, que nosotros le llamamos costumbres, que nosotros le llamamos tradiciones. De tal manera que en esta semana vamos a recibir una bendición que va a abrir las puertas para llevar el Evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. La lección de esta semana, su título es Las misiones interculturales. Ya dijimos, la cultura está en cada nación, en cada tribu, en cada lengua, en cada pueblo. Pero aquí dice que las misiones son inter. ¿Qué significa inter? Póngase a pensar que es internacional, que no tiene un lugar geográfico, no está limitado a una cultura, no está limitado a una lengua, no está limitado a un pueblo. Es intercultural, internacional, es inter, que significa en muchas direcciones, en muchos pueblos, en muchas lenguas. Como ya dije, la lección de esta semana es una lección muy interesante y nos va a enseñar temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿qué nos enseña Jesús con su trato con la mujer samaritana, la cual no era de su pueblo? Vamos a ver qué nos enseña Jesús en esta lección. También vamos a descubrir Jesús y su relación con los romanos. Recuerden que los romanos tenían invadida la nación donde pertenecía Jesús. ¿Cómo trató Jesús a los romanos? Esto lo vamos a estar comprendiendo durante esta semana. En el proceso de este estudio vamos a estudiar y aprender cómo trató Jesús a los paganos cananeos. ¿Qué trato les dio? ¿Cómo los trató? ¿Será que los excluyó de la salvación? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué Jesús fue adorado por un leproso. Sí, Jesús fue adorado por un leproso. ¿Cuál fue la razón? Esto vamos a estar aprendiendo esta semana. Y para finalizar, vamos a comprender y a disfrutar lo que es la lección entre los griegos y Jesús. ¿Cuál es la lección que nos enseña en la lección de esta semana este tema tan interesante? De tal manera que abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 12, el verso número 18. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y adoramos, Señor y Padre, en esta hora. Te damos gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, y pedimos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar nuestros corazones, Señor, nuestras almas de toda contaminación, de pecado, de maldad, y que nos purifiques por tu Santo Espíritu y que seas tú nuestro Maestro, Señor. Gracias por escucharnos, te rogamos que nos bendigas, tanto aquellos, Señor, que se acercan a meditar en esta lección, como aquellos, Señor, que tal vez no tienen la oportunidad. Envíales tu Espíritu, Señor, y que tú seas el Maestro principal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien,
El versículo clave de la lección de esta semana, dijimos, se encuentra en Mateo capítulo 12, el versículo 18. Y la Biblia dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido. Oiga bien, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esto no es otra cosa más que Jesucristo. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Es interesante notar que aquí Dios está diciendo de manera bien clara: esta es una profecía, aquí está mi ungido, este es mi amado, yo voy a poner sobre él mi espíritu y él va a hacer juicio. Normalmente nosotros hablamos del juicio como que el juicio es condenación, pero el juicio es para determinar al verdadero culpable, encontrar al culpable y condenarlo para siempre. El fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles, quien es el verdadero culpable. Y aquí es Cristo el que va a hacer el juicio y va a determinar quién es el verdadero culpable. ¿Por qué? Porque Él tiene el espíritu de la verdad, Él está ungido y Él es el que hará el juicio sobre la casa de Israel y también sobre todas las naciones. Y en esta semana estamos estudiando las misiones interculturales. Es interesante que Jesús haya pasado buena parte de su ministerio temprano allí en Galilea. Galilea se llamaba, o le decían Galilea de los gentiles, sin duda por la influencia no judía. O sea, habían judíos que estaban allí en Galilea y su influencia era tal que le llamaban Galilea, era parte del pueblo, pero le decían Galilea es de los gentiles. Asimismo, Jesucristo en su ministerio se enfocó gran parte de él en la ciudad o en la región de Nazaret. Allí vivió la mayor parte de sus años. Y es interesante notar que Nazaret estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. En otras palabras, había allí, podríamos decir hoy, moros y cristianos en el mismo lugar. Y en ese ambiente es donde Cristo nació, creció y se desarrolló, de tal manera que entonces cuando él fue rechazado en Nazaret, él centró su ministerio en Galilea de Capernaum. Dice que Jesús centró su ministerio en la cosmopolita ciudad de Galilea de Capernaum. Estos contactos con estuvo en contacto con los gentiles y su mundo impactaron su ministerio y su enseñanza. De tal manera que entre el bautismo y su ascensión y su muerte, Jesús estuvo en contacto directo con personas de otras naciones. En otras palabras, él tuvo contactos interculturales con otras naciones, con otros pueblos, con otras lenguas. Y él no limitó su ministerio solamente de manera exclusivista a su pueblo, sino que dio lugar para que la bendición la recibieran todos. De tal manera que estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la mujer samaritana. Bien. De la sección del día domingo podemos aprender una gran lección. En este día el tema es la mujer samaritana. Y cuando habla aquí de la historia de la mujer samaritana, como algunos de ustedes ya conocen, es el encuentro de Jesús con la samaritana. Y esto está basado en el libro de San Juan, en el capítulo 4, del versículo 4 al 30. Dice aquí que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. En los tiempos de Jesús, en el antiguo Israel se dividía en 3 provincias. Una de ellas era Galilea, la otra era Samaria y la otra era Judea. Judea y Galilea estaban, por así decirlo, a los 2 lados y entre medio tenía que estar Samaria. En Samaria adoraban a Dios igual que los israelitas, pero también adoraban a otros dioses paganos, a otros dioses, por así decirlo, que los habían importado de países extranjeros. Como campo misionero inicial, Samaria era ideal para cumplir la misión. Y esto es lo que nos encontramos en este día. De tal manera que Jesús llega allí, se encuentra en el versículo 15, dice: vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo. En otras palabras, este es el famoso pozo de Jacob, que le dio a su hijo. De tal manera que este era un territorio, podríamos decir, del pueblo de Israel, que Jacob significa Israel, que después se le cambió el nombre, ustedes recuerdan en el libro de Génesis. Y estando ahí en el pozo de Jacob, se encontró con una mujer, era el mediodía, y le dice Jesús a la mujer: dame de beber.
Y la mujer lo vuelve a ir y le dice, bueno, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer, y además de ser mujer soy samaritana? ¿Qué te pasa, judío? Y entonces Jesús le dice, bueno, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él. Y entonces esta mujer se queda confundida y dice, bueno, me estás pidiendo y ahora me estás diciendo que me vas a dar agua. Entonces ella tenía que sacar el agua a esa hora porque le daba vergüenza. Las mujeres llegaban temprano a sacar el agua, ella llegaba tarde por su reputación dudosa. Entonces más adelante nos encontramos que Jesús le dice a la mujer, mira, si tú supieras, el que beba de esta agua siempre va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, ese va a tener una fuente que va a saltar para vida eterna y nunca más va a tener sed. Entonces la mujer dijo, wow, dame de esa agua, Señor, yo quiero de esa agua que tú me dices, para que no venga a sacar esta agua aquí en el pozo. Entonces el Señor le dice, mira, ok, te puedo dar de esa agua, pero ve a traer a tu marido. Y se queda la mujer, bueno, yo no tengo marido. Y le dice, Señor, sí, no tienes marido, pero has tenido 5 que no eran tuyos, eran prestados. Y el que tienes no es tu marido tampoco. Entonces esta mujer le dice, bueno, Señor, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, oiga bien el diálogo religioso, cultural que se está dando aquí. Dice, nuestros padres, dice el versículo 20, adoraron en este monte. Y vosotros decís, los judíos dicen, que es en Jerusalén en donde se debe de adorar. O sea, aquí está ya una disputa entre religiones, entre iglesias. Y entonces el versículo 21 Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene ni cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, va a haber un momento en que ya no hay un lugar donde una iglesia se va a tener que adorar. El Señor busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Señor. No importa la cultura, no importa la religión, no importa nada. Dios está llevando su evangelio, el evangelio puro y limpio para salvar lo que se ha perdido. Entonces ahora vemos el diálogo. Jesús pide agua, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Ahora le dice, bueno, trae a tu marido, no tengo marido, me parece que eres profeta. Y ahora le dice, bueno, nuestros padres dicen que hay que adorar. Entonces aquí vemos un asunto cultural. Jesucristo, Jesús hablaba con esta mujer extranjera y la costumbre judía decía que él no debería estar hablando a solas con una mujer. Él rompió la cultura, rompió las tradiciones, rompió, podemos decir, las cosas étnicas. Y entonces allí regresaron los discípulos, lo encontraron hablando con la mujer, se quedaron callados, pero ocurrió algo poderoso, algo impresionante, que a mí me impresiona grandemente. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? En otras palabras, ¿no será este el Mesías que estamos esperando? Entonces vemos como aquel encuentro intercultural entre la religión judía y la religión pagana, los samaritanos, Jesús rompió con la tradición, con la cultura, con las costumbres y conquistó aquel corazón que después vino a ser un corazón conquistador. No he visto otra mujer misionera como esta. He visto algunas, pero ninguna como esta. Tanto así que si usted lee más adelante, la gente le dijo, ya no creemos lo que tú dices. Creemos porque lo hemos visto. Ellos comprobaron. Ella fue una misionera tan buena que los llevó a ellos a un encuentro con Jesús. De tal manera dice aquí que en Israel un hombre nunca debía ser visto a solas con una mujer a menos que fuera miembro de su familia. Jesús seguía la costumbre judía cuando estaba en Israel. Sin embargo, en Samaria se encontraba fuera de su territorio y no estaba atado a sus tradiciones. Aún cuando lo vimos en otra parte, Jesús distinguía entre las tradiciones humanas y los mandamientos de Dios. Entonces, este evangelio tiene que ser predicado interculturalmente a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y si tú pones como excusa las costumbres, la religión, entonces no vas a predicar nada. Y si quieres que este evangelio llegue, no pongas excusa. Hombres y mujeres hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Continuemos con la lección. Veamos qué nos dice el estudio de esta semana con la lección del día lunes, con el tema que es el oficial militar romano. Bien, en la sección del día lunes nos encontramos con una gran lección.
Y es la lección del oficial militar romano que busca a Jesucristo buscando la sanidad de un siervo que estaba a cargo de él. En este día la lección nos lleva al libro de San Mateo en el capítulo 8 del versículo 5 al 13. Y leo brevemente el contexto para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión es un soldado romano que tiene a cargo a 100 soldados romanos, por eso se llama centurión. Y vino a él, dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Es impresionante aquí darnos cuenta que este centurión, que tenía a su cargo 100 soldados, era una persona que estaba de alguna manera sometiendo al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Y por qué digo esto? Porque los romanos habían invadido el territorio. Y este soldado romano, centurión, está sobre los judíos, de alguna manera pisoteándole, le estaban cobrando impuestos, los estaban estropeando, los estaban pisoteando, estaba considerando a los judíos en menor calidad de ser humano. Sin embargo, Jesús tenía clara su misión. Él pudo haberle dicho: oye, tú eres un soldado romano, tú estás sometiendo a mi pueblo, tú estás de alguna manera usurpando este territorio. Y Jesús pudo haberse puesto a discutir con él, pero no lo hizo. Dice aquí, versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión le dijo: mira, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo sé que tú eres alguien especial entre tu pueblo. Solo di la palabra. Escucha el versículo 6, dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, yo tengo autoridad, yo estoy bajo autoridad. Yo sé que tú estás en autoridad y tienes autoridad. O sea, le estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y les digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y al siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, tenemos aquí la experiencia de este centurión romano en Capernaum. Estaban los judíos, estaban los romanos, ¿eran amigos o eran enemigos? El punto aquí no estaba en las barreras culturales, no estaba en las barreras religiosas, no estaba en las barreras políticas. Cristo hizo todo eso a un lado porque su misión era buscar y salvar lo que estaba perdido. Él no podía ponerse prejuiciosamente. Tú no conoces las 29 doctrinas, tú no sabes guardar el sábado, tú no sabes comer o beber lo que los adventistas comen y beben. Si Jesús hubiera puesto a hacer todas estas cosas, Él hubiera puesto una barrera más grande. La misión de Él era buscar y salvar lo que se había perdido. El centurión romano oyó y creyó. El centurión romano tuvo fe, una fe que Jesús la elogió y dijo y se maravilló: nunca he hallado tanta fe en Israel. De tal manera que el centurión buscó, encontró la luz y esa luz le fue de bendición. Oiga lo que dice aquí. Obviamente el centurión tenía fe. El centurión no aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo había impresionado la vida de este hombre y él creyó. Y me impresiona grandemente lo que dice más adelante. Dice que el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Oiga bien, está diciendo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué bendición te ha dado a ti el Señor en la palabra? ¿Qué bendición tienes tú como fe? ¿Cómo tú estás creando barreras con las otras religiones, con las otras culturas, aún barreras entre hombres y mujeres? ¿Cómo estás contribuyendo en la obra o cómo la estás estorbando? Esto es bien serio, te estoy hablando bien en serio en este momento. De tal manera que dijo Jesús: wow, no he hallado tanta fe en todo Israel. De tal manera que la fe triunfó en él y se quitó la barrera de los gentiles romanos con los judíos, y de esta manera la bendición llegó donde el soldado romano, el centurión, y donde su siervo. Dice aquí:
La fe del centurión gentil fue recompensada. Jesús señaló que el centurión era un prototipo del gran día en que personas de todas partes del mundo se reunirían o se unirían a los patriarcas judíos en el banquete mesiánico. ¿Cuáles son las divisiones culturales que tú conoces? ¿Cuáles son las divisiones de fe que tú tienes? O tus excusas para no compartir la fe, o mis excusas para no compartir la fe. ¿Qué diferencia hay en la Biblia? ¿Qué diferencia hay en el Espíritu Santo? ¿El estilo de adoración de otras iglesias, eso te detiene a ti o eso me detiene a mí? Hay que pensarlo dos veces. Tu misión es buscar y salvar lo que se ha perdido. Y esto es lo que nos enseña aquí en este día la lección, en el día del oficial romano con Jesucristo. Necesitamos entender que todos somos pecadores, todos somos iguales ante Dios, pecadores, y que todos necesitamos de un Salvador que se llama Jesucristo. ¿Cuáles son tus barreras? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cómo estás ayudando a buscar y a encontrar lo que está perdido? ¿O cómo tú estás dejando que se pierdan más los perdidos? De tal manera que necesitamos entender que no deben de haber barreras culturales ni interdenominacionales o de cualquier tipo cuando se trata de buscar y salvar lo que se ha perdido. Estudiemos la lección del día martes y veamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es tratando con demonios. Muy bien. En la sección del día martes, como ya dijimos, el tema es tratando con demonios. En realidad, el título de este día, yo podría decir es tratando con paganos. Puede ser, para mí, en mi opinión, el título correcto o apropiado de este día. Aunque en realidad Jesús trató y confrontó a los espíritus inmundos, quiero creer que Cristo estaba interesado en salvar a los paganos. Eso es lo que a mí me enseña en este día la lección. Por eso hago este comentario. En este día presenta dos casos. El caso de el endemoniado gadareno, valga la redundancia, era un gadareno que era una región pagana que no tenía que ver nada con el territorio del pueblo de Dios o el pueblo de Israel. El segundo caso tiene que ver con una región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón era un territorio que había sido conquistado por Josué, mejor dicho, por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Y lo que sucedió aquí es algo bien impresionante. Cuando él llegó a la región de los Gadarenos, estaba a la orilla oriental del mar de Galilea. Era una área anteriormente dominada por Grecia, de acuerdo a la lección. Pero había llegado a ser parte de la provincia romana en Judea. El hombre de Gadara estaba obviamente poseído, y esta posesión se manifestaba de manera horrible realmente. La condición de este hombre pobre realmente era deplorable. Jesús tuvo compasión de él. Jesús vio no lo que él gritó, sino vio su gran necesidad, la gran necesidad de su alma. De tal manera que los discípulos en esta experiencia, de acuerdo a la Biblia, salieron huyendo. Se quedó Jesús ahí solo con el pobre gadareno. Que esta liberación ocurriera en territorio gentil es confirmada por la presencia de los cerdos. Y que esta gente se lamentara o se quejara por la pérdida económica cuando los cerdos se fueron al desfiladero y murieron, ellos le pidieron a Jesús que se fuera. Sin embargo, Jesús se quedó allí con el gadareno, habló con el gadareno, fue sanado, fue liberado, y entonces ahora Jesús le da la comisión a este gadareno. Dice aquí la lección, le pidió al hombre sanado que se quedara, debía testificar a su propio pueblo acerca de Jesús. Sin duda, su vida transformada, aún más que sus palabras, serían un testimonio poderoso. De tal manera que aquí vemos cómo Jesús está tratando con esta gente que podemos decir eran paganos, con este pobre hombre en gran necesidad. Cristo vino a buscar y a salvar aún a personas en esta condición, poniendo de un lado las barreras culturales, sociales, territoriales, en fin, de todo tipo. El otro caso es el caso que se encuentra en Mateo, capítulo 15, versículo del 21 en adelante. Es impresionante, dice Jesús, saliendo Jesús de allí, se fue a la otra región de Tiro y Sidón. Y hay una mujer cananea, oiga bien, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada
por demonios. De tal manera que Jesús se hizo como que no le hizo caso. Versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabras. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues va detrás de nosotros, está gritando, Señor, despídela. Recuerda que es una pagana, recuerda que no es de nuestra iglesia, recuerda que es de otra religión, recuerda que los discípulos haciendo barrera. Entonces Jesús le respondió, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, esta parte me impresiona, se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Y aquí en esta condición, esta pagana reconoce en Cristo a Dios mismo. Y entonces respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella le dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquel momento o en aquella hora. De tal manera que Jesucristo fue hasta Tiro y Sidón, aunque era un territorio que no era el propio territorio de Israel, hasta allí, dice, hasta aquí vemos otra vez a Jesús alcanzando a los que no eran israelitas. La mujer cananea tuvo una prueba, pasó la prueba. Cristo la probó, ella demostró tener fe y logró la victoria, recibió la bendición. Ella y su hija, dice, el Salvador está satisfecho, ha probado su fe en él y por su trato con ella ha demostrado que aquella que Israel había considerado como una paria no es ya extranjera, sino hija de la familia de Dios. Como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos. De tal manera que Cristo vino para salvar, vino para buscar lo que se había perdido. Todos nosotros necesitamos perdón, salvación y vida eterna. Todos los que están allá afuera necesitan lo mismo. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Jesús. No importa la cultura, no importa la religión, no importa dónde viva, donde esté, toda nación, toda raza, toda tribu, toda lengua. La Biblia dice claramente que hay un Señor, una fe y un bautismo. De tal manera que Cristo vino a buscar y a salvar aún a los que estaban endemoniados, que son de otras religiones. De tal manera que Él ha roto con la barrera cultural, porque Él es internacional y su propósito es buscar y encontrar lo que se ha perdido. Descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles y recibamos la bendición en este día, cuyo tema es 10 leprosos. Muy bien, en la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que nosotros podríamos entender, la fórmula perfecta para alcanzar y salvar lo que allá afuera está perdido. En este día la lección nos refiere al libro de San Lucas en el capítulo 17, el verso 11 al 19. Dice así, y yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Oiga bien, estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, esta gente o estos leprosos sabían y conocían de Jesús, lo reconocieron como Señor, lo reconocieron como Maestro, lo reconocieron como el misericordioso. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, Jesús vio que estaban leprosos y les dijo, mire, ustedes están leprosos, vayan al sacerdote, como está mandado en Levítico. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Recuerde que judíos samaritanos no se trataban, eran técnicamente enemigos. Estos hombres reconocían a Jesús, pero solo uno de los 10 leprosos que fueron sanados, fueron limpiados, solo uno reconoció. Y este era un samaritano. Solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había hecho. Los otros 9, que se supone eran judíos, no regresaron para glorificar a Dios, para dar gracias a Dios. Oiga bien,
los depositarios de la bendición, los que tenían la bendición, no regresaron para dar gracias a Dios. El que Lucas menciona específicamente que este era samaritano y que Jesús lo llamó este extranjero, dice aquí, hace más probable que los otros 9 judíos. O sea, era más probable que eran judíos. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, pero su enfermedad trascendía estas barreras. O sea, el hecho de que todos estaban leprosos los hacía iguales, los hacía comunes. La tragedia era común, el compañerismo del sufrimiento, como lo llamó Albert Schweitzer, había roto una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había llevado a Jesús. Algunas veces tú y yo podemos hacer discriminación. Algunas veces podemos hacer segregación contra los católicos, contra los evangélicos, contra cualquier otro tipo de religión. Y esto nos hace como rechazar a estas personas. La Biblia dice en Santiago que aquel que discrimine, que aquel que rechace y haga distinción de personas, se hace culpable de la ley. Oiga eso, está tremendo. Entonces, para poder salvar y cumplir nuestra misión de buscar y salvar lo que se ha perdido, hemos de dejar de discriminar, de rechazar, de segregar a aquellos que están en necesidad. Realmente, la meta inmediata de Jesús no era salvar a los extranjeros, sino a la casa de Israel. Pero después de esto, después de su resurrección, se muestra claramente que la misión de Cristo era buscar salvar al mundo, a todos, extranjeros y no extranjeros. En su ministerio, dice, dio evidencia de que el evangelio debía ir a todo el mundo. Aunque esto llegó a ser claro, solo después de su resurrección, antes de su muerte, Jesús hizo cosas que habrían de abrir la mente de los discípulos a la idea de que la misión mundial llegaría a ser una tarea principal. O sea, buscar salvar sin discriminar a nadie, sin segregar a nadie, sin rechazar a nadie, porque todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. De tal manera que la meta de salvar y buscar lo que se había perdido era la meta de Jesucristo al limpiar a aquellos 10 leprosos. Los 9 no volvieron, pero fueron sanados. Uno volvió, era extranjero, era samaritano, y a pesar de eso demostró más agradecimiento que aquellos 9 que aparentemente no tenían necesidad de arrepentimiento, por lo que podemos ver. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesucristo, no discriminó a nadie y sanó tanto a judíos como a samaritanos, porque Él venía a buscar y salvar lo que se había perdido. Uno solamente volvió agradecido y con fe. Volver y agradecer es como quien dice, de gracia recibiste, dad de gracia, porque es dando como recibimos. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es los griegos y Jesús. Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos presenta algo que podríamos decir es realmente profundamente interesante, y es el hecho de que los griegos, siendo extranjeros también, querían ver a Jesús. Dice en este día la lección en el San Juan, capítulo 12, del versículo 20 en adelante. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Recuerden, esta gente eran griegos, eran extranjeros, no eran del pueblo. Se acercan a Felipe, cuyo nombre, Felipe, es un nombre que tiene su origen en griego. Aunque era de Betsaida de Galilea, él tenía un nombre que llamó la atención de estos griegos. Posiblemente, dice la lección, eran conversos al judaísmo estos griegos. Dice aquí, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Oiga bien, los griegos le dicen a Felipe, Felipe se va y se lo dice a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, ellos debieron de haber llevado a esos griegos a Jesús, pero no lo hicieron, sino que fueron a decirle al otro, hasta que
ellos pudieran ver a Jesús. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, aquí pasa algo interesante. Allá afuera hay gente que pertenece a ciertos grupos, a ciertas razones sociales, a ciertos grupos que tienen cierto interés. Por ejemplo, deportistas, por ejemplo, vegetarianos que quieren saber más del vegetarianismo. Tú pudieras llegar a ellos. Además de deportistas, hay gente que quiere saber más de la Biblia. Son cristianos, evangélicos, católicos, luteranos, en fin, de todo tipo de religión. Ellos quieren ver a Jesús, quieren saber más. Entonces, dice aquí, estos griegos fueron a Felipe, quien, aunque era judío, tenía el nombre griego, lo que podría haberlo atraído hacia él. Ahora, vemos aquí que hay grupos que tienen especial y particular interés por ciertas cosas. Y en este caso, los griegos quieren ver a Jesús. Ahora, si tú pones barreras, si tú pones prejuicios, si tú discriminas, si tú segregas, si tú rechazas a esta gente, ¿quién les va a enseñar acerca de Jesús? Ah, ya sé, posiblemente tú solo sabes de profecía. Pues hay gente que quiere saber de profecía. A eso es a lo que debe de llegar con tu mensaje. Dice aquí, ellos habían entendido y habían tenido simpatía por las palabras de Cristo. Ellos habían llegado a comprender realmente que las palabras de Cristo, eso era no más otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios. Las personas a las que quieren alcanzar la obra más efectiva pueden realizar a aquellos con el mismo trasfondo de ella. O sea, un deportista le va a hablar a otro deportista de ese interés. Podemos decir, un vegetariano le va a hablar a alguien que tiene interés del vegetarianismo. O sea, cada quien va a evangelizar a grupos de cierto interés. De tal manera que esto representa el evangelio para todos los pueblos, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. Porque de toda nación se agrada el Señor. Así lo dice la Biblia. De tal manera que los griegos llegaron pocos días antes de la resurrección, fueron atraídos por la palabra de Cristo. Ellos entendieron acerca de la muerte, la victoria y escucharon la voz del cielo seguramente. Y ahora estos hombres ajenos al judaísmo querían ver a Jesús. Oiga lo que dice aquí la lección. Estos griegos representan a las naciones, las tribus y los pueblos del mundo. Eran atraídos hacia él, o sea, Jesús. La cruz del Salvador atraería a personas de todas las regiones, de todos los tiempos posteriores. Los discípulos encontrarían el mundo listo para recibir el evangelio. Ahora, los griegos querían ver a Jesús. ¿Qué representa a los griegos? A toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Esa gente te está esperando a ti. Esa gente te está esperando a ti y a ti que me estás escuchando. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo, que es el evangelio de la salvación en Cristo. De tal manera que dice aquí que el grano, si no muere, no puede llevar fruto. Quiere decir entonces que el yo tiene que morir para que tú y yo podamos tener frutos y que otros puedan conocer de nuestro Señor y Salvador. Dice aquí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto mismo dice San Juan 12, capítulo 26. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición, estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, las misiones interculturales, nos ha demostrado cómo Jesucristo salió de su zona de confort, de la comodidad de la cultura, la religión, podemos decir, las costumbres judías para ir a buscar y encontrar lo que se había perdido. Tanto así que él dijo en Mateo capítulo 8 versículo 11, dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De tal manera que el evangelio ha sido predicado tanto a judíos como a gentiles. Y aquí vemos claramente
Jesucristo dijo: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué los hijos del reino serán echados fuera? Recuerda que Israel no cumplió con su misión. Por eso ellos fueron echados fuera. No alcanzaron la bendición. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo y no cumplieron la misión. De tal manera que los que hemos recibido estos privilegios de conocer este mensaje, este evangelio de salvación, tenemos la obligación de compartirlo. Porque así como hay un lugar para ti en el cielo, también hay un lugar para ti aquí en la tierra. Es fácil ser complaciente y quedarnos cómodos. Yo tengo la verdad, todos están equivocados, los demás están perdidos y yo estoy salvo. Este es un error del maligno. Esto es complacerse a sí mismo. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos mantenemos basados en estas verdades únicas y exclusivamente. No te jactes de ellas. Eres depositario de una gran responsabilidad. De tal manera que este es un privilegio y una responsabilidad. Y segundo, necesitamos estar dispuestos a enseñarla a quienes todavía no la conocen. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. La cruz mostró absolutamente la universalidad del evangelio. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la salvación y todos necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Pero necesitamos buscar el equivalente nuestro. ¿Qué cultura? ¿Qué religión? ¿De qué nivel social, cultural, económico eres tú? Pues debes de ir a ese mismo grupo. O si no, romper las barreras, descender y llegar a aquellos que tal vez están en menor posición que tú. O si no, subir y alcanzar a aquellos que están en una posición superior. Tal vez financiera, educacional o de alguna manera. Pero en realidad, ante Dios, junto a Jesús, todos somos iguales. Somos pecadores. De tal manera que vimos que la mujer samaritana volvió y testificó. Ella fue una gran predicadora. Una mujer que fue ungida con el poder de la autoridad del cielo por medio de Jesucristo. Cristo la ungió con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que llevara las buenas nuevas de salvación y testificó en una cultura diferente, en una cultura específica. Y así mismo pasó con los griegos. Este evangelio no es exclusivo, no es privado, es un evangelio universal para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo la mujer samaritana. La mujer samaritana se encontraba en un lugar llamado Samaria, un pueblo que en realidad, aunque adoraba a Dios, tenía otros dioses, tenía una cultura oscura, pagana. Y esta mujer estaba allí en el pozo de Jacob, en la heredad de Jacob. Llegó Jesucristo, empezó a hablar con ella. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, esta mujer habló con Jesús y su corazón fue abierto. Dios le abrió los ojos y le dijo: ¿realmente tú tienes 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido ahora? 5 has tenido, no tienes tu marido. Entonces ella descubrió que Cristo era el profeta, Cristo era el Mesías, Cristo era el ungido. De tal manera que esta mujer samaritana dejó su cántaro. Cristo también dejó su cultura, dejó sus tradiciones. Él no debería platicar con una mujer a solas porque era judío. Las costumbres judías las puso a un lado. ¿Y qué pasó? Rompió la barrera, se ganó un corazón que fue una gran bendición para aquella mujer y para todo aquel pueblo llamado Samaria. También comprendimos lo que es el oficial militar romano. Este hombre era literalmente enemigo del pueblo de Dios. Los tenían sometidos. Él no podía acercarse a los judíos técnicamente. Jesús tampoco podía entrar a su casa. Y él le dijo: mira, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Este centurión romano realmente tenía fe. Él había oído hablar de Jesús. Él creyó la palabra de Jesús. Él buscó y encontró al Salvador. La cultura judía o romana se rompió allí. Se rompieron los esquemas que separaban la bendición. De tal manera que los gentiles y los judíos vieron las maravillas allí
en su propio pueblo con el oficial romano. ¿Y qué diremos? ¿Cómo Jesús trató con los demonios? ¿Cómo trató a aquel gadareno? Él pudo haber dicho, no, este no es de mi religión, este no es adventista, este no es vegetariano, este come cerdo, este. Puras excusas. Cristo dijo, este hombre necesita la salvación y en el nombre poderoso lo liberó. Y este gadareno realmente fue liberado por el poder de Jesús, otro que no era judío. ¿Y qué diremos de la mujer de Tiro y Sidón? Esta viuda que en realidad era una cananea, dice, su hija era atormentada por un espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Ella suplicó a Cristo. Cristo, como su cultura le decía, no, con esta gente no trates. Él se hizo indiferente para enseñar a los discípulos. Pero los discípulos dijeron, mira Señor, viene detrás, despídela. Y entonces Jesucristo le dice, mira, no está bien darle la comida a los perrillos. Y le dice, Señor, sí Señor, pero postrada le dice, aún los perrillos comen de las migajas. Y dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. En realidad, Jesucristo trató sin discriminación, sin segregar, sin rechazar a nadie. Así lo hizo en el tema número 4 con los 10 leprosos. Él realmente trató a los 10 leprosos por igual. Los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Y este era samaritano, era un extranjero, dice allí, de acuerdo a la lección. Él no discriminó. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió con agradecimiento. Este samaritano dijo, de gracia recibido, doy de gracias. Y vino glorificando, bendiciendo y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que los que no tenían la luz les resplandeció. Los gentiles han venido a conocer al Salvador. Y para finalizar, ¿qué diremos de lo que nos enseñó los griegos y Jesús? Los griegos vinieron donde Felipe. Le dijeron, Felipe, queremos ver al Señor Jesús. Y Felipe se fue donde Andrés. Andrés y Felipe llevaron donde Jesús. Y podemos darnos cuenta que hay gente que está interesada en conocer de Jesús. Ellos son de diferentes culturas, ellos son de diferentes religiones, ellos son de diferentes costumbres, ellos son de diferentes en muchas áreas. Pero eso no importa. El evangelio es concluyente y recoge a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. No discrimina a nadie. Yo sé, nosotros tenemos un versículo que usamos a la ley y al testimonio. Eso es discriminativo. Eso no acerca a nadie. Eso más bien hace perder las almas. De tal manera que hemos de replantearnos la manera como evangelizamos. Cristo buscaba las almas, se acercaba a ellas, hacía como quería hacerles bien. Después que conquistaba los corazones, les decía, sígueme. Pero discriminando, señalando, condenando, no vas a ganar a nadie. De tal manera entonces, que aquí pudimos ver que tuvo la victoria con los griegos. Judíos y gentiles vieron la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, pudimos ver que el evangelio no era aparentemente para los gentiles, pero después se concluyó que es para todo el mundo, para toda nación, para toda raza, para toda tribu, para toda lengua. ¿Y sabes qué? Sorpréndete, tú estás incluido en este ministerio de salvación. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es Pedro y los gentiles. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. ¿Sabes qué? Si te ha gustado esta lección, por favor, comenta allá abajo. Dime qué te gusta de esta lección. Dime qué te gustó de esta lección en particular. Manifiéstate. Dinos dónde estás, quién es tu pastor, qué iglesia, qué pueblo, qué nación, qué tribu, qué lengua. Y déjanos tu comentario allá abajo diciéndonos cómo te ha gustado esta lección o qué te gustó de esta lección. También quiero despedirte que si tú quieres recibir esta lección semanalmente, suscríbete allá abajo, ponle suscríbete a nuestro canal. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, comenta allá abajo, like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática
Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Espíritu, el quien no discrimina a nadie. Tú quieres salvarnos a todos, Señor. Judíos, no judíos, gentiles, de toda nación, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua. Porque tú enviaste a tu Hijo para salvar al mundo, Señor. Te damos gracias por ello. Te rogamos que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a romper con la cultura, con las tradiciones, algunas malas, Señor, discriminatorias. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser como aquel leproso, Señor, que humildemente regresó a ti, aunque era extranjero. Te agradeció, Padre, por la bendición que tú le diste. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones, límpenos de todo mal, y en el nombre y por la sangre de Jesús, danos el espíritu misionero, Padre, para poder cumplir con tu misión. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.